Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Panorama Político, donde hacemos el análisis de esa noticia política de más trascendencia durante la semana. Y sin duda, una de esas noticias que ha generado divisiones y también diversas opiniones tiene que ver con la reforma tributaria fiscal. Una reforma tributaria o fiscal que hasta el momento pues no la da a conocer el gobierno nacional, pero que ya se conocen algunos tips de esta reforma tributaria. Germán, un saludo muy especial. Un saludo, Oscar Mario, a nuestros televidentes, también a nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar. Reforma tributaria que sin conocerse de lleno el texto, ni siquiera un borrador, esos tips que han soltado los funcionarios del gobierno nacional han generado eso que usted decía, mucha división, opiniones divididas en cuanto a si se graba o no más productos de la canasta familiar, otro tema, el del umbral para declarar renta. Es decir, en estos momentos de pandemia, Oscar Mario, donde los ingresos de la gente se han visto afectados por el confinamiento, por las cuarentenas, pues pensar en una reforma tributaria, así se diga que es para el 2022, pues no cae muy bien. Bueno, Germán, y hay que decirlo también que es que ya el ambiente se empieza también, digámoslo así, a calentar en el Congreso de la República frente a esta reforma tributaria, que en definitiva es allí donde se va a analizar y se va a aprobar esta reforma tributaria. Sin embargo, pues la demora del gobierno nacional tiene su sentido para muchos, para otros no, y específicamente tiene que ver con eso, porque le va a tocar fuerte de pronto el bolsillo a los colombianos, y ahí es donde las personas, los colombianos, van a empezar a chistar frente a esa reforma tributaria. Reacciones por parte de los congresistas. Usted sabe que esas reformas se tienen que tramitar en el Congreso de la República y tiene que tener buen ambiente, tienen que estar los partidos sintonizados con el gobierno, o si no, no pasa, no le jalan, como ya hemos escuchado y lo vemos en las notas que presentábamos durante nuestra sección en Noticias Telemedellín, pues hay algunos congresistas que están diciendo a eso no le jalamos. Pero vamos a presentar, antes de ver una nota que preparamos sobre este tema, a nuestro invitado en esta oportunidad, el doctor Juan Eduardo Zuluaga. Él es abogado, especialista en Derecho Tributario. A él le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta oportunidad. Con mucho gusto, feliz tarde. Germán, yo quiero iniciar con algo que hablábamos antes de iniciar este programa con nuestro abogado experto, que nos va a ayudar a entender un poco todo este tema de la reforma tributaria. Y él decía, y es la cultura del ciudadano para pagar los impuestos. Mientras en otros países esa cultura de pagar los impuestos es sagrada y van y pagan ese impuesto con alegría, en Colombia pasa una cosa diferente, abogado. Explícanos un poco eso. No, lo que pasa es que la gente siempre espera que cuando paga impuestos, esos impuestos se vean reflejados en un mayor beneficio para su vida, para su bienestar, en infraestructura, en salud, en educación, contrario a lo que pasa aquí en Colombia. Entonces la gente siempre piensa que esos impuestos que se van pagando o que se van a pagar sean de malgastar, y por eso la reticencia de la gente a pagar impuestos en Colombia. Bueno, un análisis entonces, y hay que mirar entonces, usted decía ahorita, Germán, que ya se han filtrado algunos tips de esa reforma tributaria, pero que el gobierno hasta el momento ha dicho, no señores, no la hemos dado a conocer hasta el momento, al menos esa propuesta. Digamos que hay un tema que ha generado mucha polémica y tiene que ver con gravar la canasta familiar. Sabemos que más o menos el 50% actualmente de los productos de la canasta familiar ya tienen el IVA, pero se está pensando en más productos e inclusive en esa filtración de la información se habla de grabar toda la canasta familiar. Eso no gustó. Quiero que veamos, Oscar Mario, nuestro invitado y televidentes, las primeras reacciones que generó entre algunos congresistas esta filtración de la información, este anuncio a medias de una nueva reforma tributaria. Un tema que genera inconformidad y rechazo entre los líderes políticos es la posibilidad de gravar con IVA más productos de la canasta familiar. Varios partidos, entre ellos el partido de la U, ya anunciaron que no apoyan este punto. Que no vamos a aprobar el IVA a la canasta familiar. El partido de la U lo ha venido diciendo, que no va a aprobar ni a permitir el IVA a la canasta familiar. Reforma sí, pero no así. Necesaria, pero enfocada más bien en apoyo a la pequeña empresa. A quien hay que apoyar ahora en esta reforma tributaria es a las MIPYMES, a las pequeñísimas y medianas empresas, con incentivos para que mejoren la productividad, el crecimiento económico y el empleo. Desde el Partido Centro Democrático hicieron recomendaciones sobre lo que debería incluir la reforma tributaria que prepara el gobierno. Considero que la única reforma tributaria posible en este momento
es una que disminuya impuestos, genere más empleo y controle la evasión y la elusión. El congresista Juan Espinal propone también recortes en los gastos del Estado. Y finalmente hay algo elemental. Los colombianos están reclamando señales de disminución de burocracia en nuestro Estado colombiano. Por ahora todo parece indicar que con lo que se ha filtrado de la reforma, el gobierno no logrará apoyos en el Congreso para sacarla adelante. Doctor Juan, hay que decir que mientras el gobierno nacional viene hablando de una reforma tributaria pensando en esa inversión social, hay otros que dicen que no se puede hablar de una inversión social cuando se está pensando en gravar esa canasta familiar con este IVA, que va a afectar definitivamente a los colombianos que van a tener que pagar más por esos productos. ¿Cómo poder hacer ese análisis frente a lo que dice el gobierno nacional y lo que piensan los colombianos? Lo que pasa es que desde la teoría de los tributos se habla del tema de regresión. Es imponerle unos impuestos a los que estarían en el mismo nivel, en el mismo sentido de pagar igual a quien está un poco más alto. Entonces, ponerle impuesto a la canasta familiar es decirle a los más pobres, vengan ustedes, colaboren en esta reforma tributaria, métase la mano al bolsillo y pague por sus impuestos, por sus elementos básicos, lo que es la alimentación básica, más pensemos en estrato 1 o 2, pagar un IVA por esa canasta familiar. Entonces eso lo que genera es una falta de equidad en el impuesto, que es en sí el tema de regresión. Lo que ha hecho el gobierno, doctor Juan Eduardo, es que en esos estratos 1 y 2, pues ese IVA lo pagarían estas personas, pero se les devolvería. Lo complicado es entender cómo se logra esa devolución, porque el mecanismo es bien difícil, digamos, bien complejo. El tema ahí parte por varias cosas que han tratado de manejar cuando se dan este tipo de devoluciones. Es a quiénes se les va a devolver, cómo va a ser el mecanismo de devolución. Cuando vemos que mucha de esta gente de estratos 1 y 2, más que todo que estamos hablando de quienes estarían afectados por el gravamen a la canasta familiar, no están bancarizados, no tienen los elementos para que les devuelvan. Cuando los días sin IVA que se programaron se les dio beneficios más que todo a los que manejaban tarjetas crédito o pagaban con tarjeta de débito del banco. Y lo que no tienen esos estratos. Lo que no tienen esos estratos en regla general. Y vamos a ver más reacciones desde el Congreso de la República, Germán, porque el senador Jorge Robledo también habló sobre esta reforma tributaria, no avala la reforma tributaria, es decir, y enseguida le voy a preguntar a nuestro abogado experto después de escuchar al senador, es el ambiente que debe tener esta reforma tributaria en el Congreso. Si la hay, no la hay, porque son más las voces de rechazo que hemos escuchado a la reforma tributaria que las que aprueban esta iniciativa. Muy mala la idea del gobierno de subirles otra vez los impuestos a los pobres y a la clase media, porque eso incrementa el sufrimiento ciudadano y porque además al empobrecer a la gente, las empresas y la actividad económica menos pueden producir y menos empleo pueden generar. Lo que se ha visto, Oscar Mario y televidentes, y usted lo decía al principio, es, digamos que en términos generales, entre los partidos políticos que tienen sus bancadas en el Congreso de la República, que serían necesarias para el gobierno nacional tenerlas a favor, lo que se ha visto, decía, es que no están de acuerdo. Cuando se mencionó esto de la canasta familiar y de ubicar toda la canasta familiar en el gravamen del IVA, pues esto generó rechazo, inclusive en el partido de gobierno, que mencionaba dos aspectos importantes, doctor Juan, para que nos ayude a entender y a los televidentes. Hablaba de, en vez de más impuestos, ¿por qué no pensamos en atacar la evasión? Atacar la ilusión. Y hay otro término con el que hablábamos con usted antes de entrar al aire, el fraude fiscal. Explicámosle a los televidentes qué es cada una de estas cosas y cómo se podría lograr que eso se combata para hacer que el recaudo sea mayor sin necesidad de recurrir a más impuestos. Bueno, debemos hacer claridad en cuanto al tema de elusión y en cuanto al tema de evasión. Y en el medio está más o menos el tema de fraude fiscal. Cuando hablamos de evasión, es hacerle trampa a la norma con el fin de obtener beneficios tributarios. La elusión, sabemos que nuestro estatuto tributario es una colcha de retrasos. Tenemos normas de 1936 que están vigentes. Nuestro
Estatuto Tributario de 1986 y ha tenido en todo ese tiempo más o menos unas 30 reformas tributarias. Entonces tenemos una colcha de retazos donde se van dejando unos huecos. Esos huecos que dan lugar a beneficios de tipo fiscal son los que llamamos elusión. Doctor, para hacer claridad, entonces evasión, digamos que quebrar la ley, que eso es ilegal, sí, hacerle trampa a la ley, y la elusión es buscar los vacíos que tiene la ley, que no es ilegal, pero que tampoco es ético. El problema es un problema más legal, y entonces cuando encontramos esos vacíos en la norma y decimos voy a aprovechar ese vacío, tenemos que saber hasta qué punto aprovechar ese vacío, porque caemos en otro tema que ya la reforma, la 1816 del 2016, empezó a tratar, que se trata del fraude fiscal. Es decir, empezó a hablar ya de un forzamiento de la ilusión a un punto tal que se vuelve un fraude a la ley. Y no es una trampa completa a la ley que genere evasión, pero tampoco un beneficio que deje un vacío legal que te dé la norma. Doctor Juan Eduardo, como a mí me gusta hacer pedagogía en el programa, hay que explicarle también a nuestros televidentes, cuando se habla de gravar con IVA la canasta familiar, ¿a qué se refiere? Muchas personas no conocen el término, no saben a qué se van a enfrentar, ni qué significa gravar con el IVA la canasta familiar, cuando se está hablando en esta reforma tributaria. Cuando hablamos de gravar con IVA la canasta familiar, hablamos de los productos básicos, porque ya hay muchos productos más elaborados que ya lo tienen. Entonces, lo que son enlatados, lo que son productos elaborados ya tienen el IVA como tal, pero lo que es básico, hablemos en un lenguaje muy sencillo, la papa, la panela, el arroz, el huevo, por ejemplo. Los huevos, todos les pondrían IVA cuando hablamos de gravar de manera general. Pero eso quiere decir que vamos a tener que pagar más por ese producto. Quiero que le expliquemos muy bien eso al televidente. Bueno, lo que pasa es que por lo general estratos 1 y 2, que son los que estarían afectados, compran en tiendas de barrio. Cuando compran en tiendas de barrio, ese IVA no se ve reflejado, se ve reflejado directamente en el producto. Es un IVA que, como el tendero no se puede descontar, entonces se lo aplica automáticamente al producto y hace que el precio se incremente. Es decir, el tendero lo va a comprar por 100 pesos con IVA y lo va a tener que vender en 120 para poderle ganar algo. Para tener utilidad. Entonces eso va a incrementar la canasta familiar de las clases populares. Ese es uno de los puntos, Oscar, que más polémica ha generado en esto que se ha filtrado de la reforma tributaria, porque es que ya, recuerden, en pasadas reformas tributarias se aumentaron productos de la canasta familiar, de la canasta básica, y eso generó mucho rechazo. Ahora pensar en ponerle IVA a más productos, que son los que se consiguen en la tienda, que en los estratos 1 y 2 son los del consumo, como la papa y productos un poco más baratos que en cosecha pues se consiguen a bajos precios, pero ya con ese incremento del IVA pues obviamente el precio sube. Yo quería también, doctor, que nos detuviéramos un poquito cuando usted nos mencionaba esto del fraude fiscal, porque qué bueno enseñarle a la gente, contarle a la gente cuáles serían esos ejemplos de fraude fiscal, porque a veces para evitar pagar impuestos la gente se inventa una cantidad de deducciones que no necesariamente son legales. Sí, en ese caso, cuando hablamos de fraude fiscal y ponemos un ejemplo de la vida real, las personas trabajadoras tienen derecho a una exención del 25%, pero los que somos independientes, y me meto dentro de ese caso, tenemos unos descuentos hasta del 40% en costos y gastos. Pero esos costos y gastos, siempre ha dicho la norma, tienen que ver necesariamente con la actividad productora de renta. Entonces, en mi caso, yo soy abogado. ¿Cuál es mi actividad productora de renta? Hombre, manejar el tema de la oficina sería tener descuento, manejar el tema de la papelería, pero cuando yo, y como ejemplo, invito cada 8 días a mi señora a un restaurante y digo, no, estos son gastos de representación, y ahí meto estaría, el tiquetico. meto el tiquete de eso como gastos de representación, ahí me estaría diciendo la DIAN, en este caso, que es la que hace control, venga, que eso no hace parte de su actividad productora de renta. O no soy transportador y meto los recibos de combustible cada que voy y tanqueo para poder tener ese descuento tributario.
Doctor Juan, pues le invito a usted y a nuestros televidentes para ir a una pausa de comerciales, pero ya vamos a retornar con este tema porque también hay que hablar de la declaración de renta. Tiene que ver algo de la declaración de renta con la reforma tributaria, lo tiene que ver, es una de las grandes preocupaciones también de los ciudadanos. Vamos a una pausa y ya retornamos. Estás viendo Especiales Telemedellín. Este sábado a las 8 de la noche en Tony Son tendremos al dueto Capricornio. Que me querrá, te seguiré. Y más adelante esperen a Diego Zapata y su grupo. Aquí en el alma cada vez que me descuido, como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. En esta ocasión, en un toque de Romero, tendremos al representante de la Cámara, Jorge Gómez, quien nos dará la primicia sobre su futuro en la política, en el movimiento Dignidad. Yo muy contento de estar en un toque de Romero, que es un programa que tiene un nombre bellísimo. En Telemedellín, aquí te ves. Sí. Con Jorge Gómez, aquí te ves. Yo lo digo al derecho, lo digo al revés. No se lo pierda, tenerlo ahí yo quiero. Esto es Zafarrancho en un toque de Romero. Ahí nos vemos. En Gente, Pasión y Fútbol no hacemos show con la noticia. Informamos y analizamos con seriedad. Los domingos a las 9 de la noche, Gente, Pasión y Fútbol por Telemedellín. Medellín Diversa es un espacio para visibilizar historias que hacen parte del tejido social del municipio de Medellín, en el que convergen diferentes versiones del ser. Temas como sexo, diversidad, ancestralidad, indígena, africana, todo lo que encierra esa palabra que es diversidad hace parte de Medellín Diversa. Aquí abrazamos las diferencias. Ellos son Banda Plena. Y ellos son Tauros Orquesta. Y los tendremos este sábado a las 9:30 en la Viejoteca de Telemedellín. Porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los quiero. ¡Carajo! Estás viendo Especiales Telemedellín. Continuamos en Panorama Político hablando de la reforma tributaria o fiscal. ¿Hay ambiente o no en el Congreso de la República? ¿Cuál es la iniciativa que en realidad va a presentar el Gobierno Nacional? Son muchas de las dudas, pero que ha generado una gran división. Opiniones en contra, opiniones a favor, aunque son más pocas, sobre esta reforma tributaria o fiscal, Germán. Pues mire, otro de los partidos que se ha pronunciado, Oscar Mario, sobre este asunto y se ha pronunciado en contra de la reforma es el Partido Liberal. Veamos entonces lo que dice Carlos Ardila, representante de la Cámara del Partido Liberal, donde dice: nos hemos opuesto siempre y esta vez también. En dos oportunidades nos hemos opuesto a que la canasta familiar sea gravada con IVA. Y en este tercer intento de reforma tributaria lo haremos con más fuerza, con más vehemencia. Fruto de esta crisis, fruto de la pandemia, las clases medias y las clases de menores ingresos son las más golpeadas. Así que en esta ocasión podríamos pensar en una reforma estructural, en una reforma equitativa, en una reforma progresiva, para cambiar el enfoque, aquel enfoque en el que las empresas terminaban con una serie de exenciones tributarias y esa exención, ese no pago, terminábamos cobrándoselo a las clases medias, a las clases asalariadas y a las clases de menores ingresos. Doctor Juan Eduardo, ¿hay ambiente o no hay ambiente en el Congreso de la República? ¿O va a ser una reforma tributaria que van a ser muerta?
tomando como referencia que es que estamos en una época también difícil, de pandemia, de crisis económica, donde muchos empresarios cerraron sus empresas, mucho desempleo. ¿Qué decir frente a todo este panorama y el futuro que pueda tener esta reforma tributaria? Debemos tener en cuenta varias cosas frente a esa reforma tributaria. Una, empezamos época preelectoral y en esa época preelectoral muchos se van a jugar, digamos, el pellejo por aprobar o no aprobar, porque eso realmente cuenta en el tema de votos. Otro tema es qué capacidad de contribución tienen los contribuyentes después de que ha pasado todo este tema de pandemia, cuando hay quiebras, cuando hay cierres, cuando hay unos temas de desempleo graves donde no podemos hacernos los de la vista ciega y decir simplemente sí, hagámosle a la reforma tributaria, que lo que necesita el país son recursos. Definitivamente diríamos, doctor, que esto del rechazo que ha generado, pues los congresistas piensan en que no es conveniente por el momento y porque afecta al bolsillo, pero también están pensando en votos. Una temporada preelectoral, seguramente el contribuyente y el elector va a castigar a estos congresistas si llegan a aprobar esta reforma de este tipo. Otro asunto, Oscar Mario, que se mencionaba y se filtraba en estos anuncios a medias que ha hecho el gobierno nacional sobre esta reforma tributaria, es pensar en bajar el umbral para que las personas paguen renta. Recuerden que hay un tope, dependiendo de los ingresos y el patrimonio, pues a partir de allí comienza la gente a declarar o no de renta. Declarar no siempre es pagar, pero en muchas oportunidades sí. Si se baja ese umbral, significa... No, pero si es pagar, qué pena, Germán, porque de todas maneras la plática ya la tiene la DIAN. Uno es que tenemos que pagar el excedente, pero ahí está la plata de los impuestos que pagamos como contribuyentes. Claro que sí. Lo que pasa es que a veces la declaración queda en ceros, entonces la gente no tiene que pagar adicionalmente. Pero bajando ese umbral, doctor, pues más gente entraría a pagar, gente con ya el ingreso sería menos, entonces eso tampoco le va a gustar a las personas que se le baje el umbral. Lo que pasa es que siempre ese manejo de umbrales se ha manejado mediante decreto reglamentario por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasaría ahora? Que tratarían de bajar las rentas exentas para trabajadores y disminuir las exenciones y descuentos, y entonces en ese sentido sí sería mayor la tributación por parte de los empleados. Bueno, un tema importante porque la declaración de renta de todas formas es un impuesto que también es un dolor de cabeza para muchos de los contribuyentes y de los colombianos. ¿Cómo va a ser el trámite en el Congreso? ¿Cuándo estaría presentando el Gobierno Nacional de pronto esta propuesta? ¿Cómo es todo este trámite, doctor, frente a lo que viene en esa reforma tributaria fiscal? Bueno, es una ley ordinaria y como ley ordinaria se pasa por Cámara, pasa por Senado, depende de dónde nazca, ya si nace en Senado o en Cámara, y una vez aprobada en las dos instancias pasa a sanción presidencial. Están diciendo, lo que se ha dicho hasta el momento, es que para finales de marzo, ya estaría listo el proyecto para ser presentado al Congreso y nacería de parte del ministro de Hacienda. Bueno, Germán, ahí estamos viendo entonces este análisis de la reforma tributaria. Hay que esperar qué pasa en el Congreso de la República, hay que esperar también qué va a presentar el Gobierno Nacional, porque, doctor, pueden existir cambios del Gobierno Nacional frente a lo que se ha filtrado, los tips que se han filtrado y de pronto lo que no le ha gustado mucho a los congresistas, que en definitiva es donde se va a analizar, y eso podría generar algunos cambios por parte del Gobierno Nacional. Sí, puede haber cambios por parte del Gobierno y cambios por parte de quien sea el ponente en el Congreso. Entonces, esos cambios siempre se verán, de recortar, de aumentar, de mirar cómo se va acomodando la reforma tributaria de manera que golpee lo menos posible en los dos campos, es decir, al campo del contribuyente y al campo político. Y filtrar un poco la información de esa reforma tributaria tendrá un fin, es mirar el ambiente en el Congreso de pronto por parte del Gobierno Nacional. Por parte del Gobierno y por parte de la ciudadanía. Yo pienso que ya con el tema de redes sociales ha tomado mucho peso la fuerza que le hacen a este tipo de reformas.
que básicamente eso es lo que se dice, Oscar Mario y televidentes. Se lanza la idea, se comienzan a tirar algunas puntaditas, tips de lo que podría tener la reforma tributaria, dependiendo de cómo cale entre la gente, entre los sectores políticos. Si gusta, no pasa nada, la vamos a presentar, y si hay rechazo, pues se recoge la idea, se cambiaría en algunos puntos y se saldría con otro borrador y con otra propuesta. Eso, a propósito, seguramente lo han hecho. Bueno, esperar entonces, doctor Juan Eduardo Zuluaga, muchas gracias. Con mucho gusto. Un análisis de la reforma tributaria fiscal que, como pues, hemos manifestado en este programa, pues, ha generado rechazo en gran parte del Congreso, pero sin embargo hay que mirar también el otro sector que dice cuál va a ser en definitiva la propuesta que lanza el Gobierno Nacional. Hay que esperar, de pronto están viendo la temperatura frente a la reforma tributaria con esos tips que ha lanzado, y eso lleve al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, a modificar de pronto la propuesta inicial que se tenía, y hay que mirar entonces cuál va a ser en realidad esa propuesta que van a entregar en el Congreso de la República, Germán. Seguramente esa no va a ser porque no ha generado buen ambiente entre la comunidad y entre los sectores políticos. Germán, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar Mario, siempre, y a nuestro invitado, gracias por acompañarnos, y por supuesto a nuestros televidentes. Panorama político, el análisis de esa noticia informativa política más destacada esta semana. Sin duda se empieza a calentar el ambiente con el tema de la reforma tributaria, a esperar qué pasa, a esperar esa propuesta que entregue el Gobierno Nacional, y definitivamente también esperar el trámite en el Congreso de la República. A ustedes, muchas gracias y los invitamos para que continúen con toda nuestra programación habitual de Telemedellín. Aquí te ves.